Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Como sabrán, el pastor se encuentra para Cuba junto con unos hermanos y el pastor Whitman haciendo la obra misionera del Señor y llevando la palabra. Ellos están allí haciendo la obra del Señor. Y nosotros en este día estamos aquí humildemente delante de cada uno de ustedes y delante de Dios para traerle un poquito de conocimiento de la palabra de Dios para ayudar a nuestra vida diaria y lo que esperamos en Cristo Jesús. Así que vamos a orar primeramente para ponernos en la mano del Señor y después entonces nos vamos a la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias por sobre todas las cosas. Reconocemos que tú eres el Dios creador del cielo, la tierra y el universo y todo cuanto hay. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Padre Santo, en este día, dándote gracias y gloria, Padre Santo, porque tú eres quien la merece. Y dándote gracias, Padre, y honra, porque tú eres el único quien nos ha dado vida en Cristo Jesús, Padre Santo. Aquí estamos, Señor, úsanos como instrumento para la voluntad de tu nombre, Padre Santo. Úsanos como instrumento, como vasija que tú puedas usar, Señor. Gracias, Padre Santo, en este día te damos por cada uno de los hermanos que está presente, Señor. Te damos gracias, Padre, también por los que han de escuchar tu palabra a través de la web y en todo lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y en este día, mis queridos hermanos y hermanas, le hemos traído un poquito la palabra del Señor y hemos titulado este sermón de una manera sencilla y práctica, puesto que todo lo que aprendemos en el Señor debe ser puesto en práctica y para la práctica. ¿De qué? De nuestra alma, de nuestra salvación, y también para poner en evidencia lo que es la palabra de Dios y lo que hace cada día en cada día por cada uno de nosotros. Este sermón de hoy lo hemos titulado, siempre le ponemos un título, La seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Como hemos visto, todas las canciones que los hermanos han cantado para la gloria de Dios han hablado en esencia de la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Y yo podría decir que en mi poco tiempo como cristiano, yo había encontrado personas que pueden hablar de la vida y de su accionar. Ellos tienen muchas experiencias en la vida misma, pero al hablar de la muerte, muy poco pueden hablar o abundar sobre ella. Cualquier persona secular, cualquier persona de la vida común, usted le puede preguntar de su trayectoria en la vida y de cuántas cosas han hecho. Le pueden hablar que han hecho carrera universitaria, le pueden hablar que han hecho diferentes cosas, que han ido a guerra, que han hablado, en fin, todo lo que un ser humano puede hacer, cualquier persona puede hablarle con sinceridad. E inclusive cualquier persona que tenga 50, 40, usted le comienza a preguntar sobre su accionar de la vida y sin lugar a duda que usted va a encontrar que le va a hablar mucho de cualquier tema que le vaya a hablar. Pero si vamos a hablar de la muerte, ahí es donde se cierra el punto. Ahí es donde la I tiene el puntico. Nadie puede hablar en exceso de qué es la muerte o qué hay más para allá de aquel lugar. Pero nosotros los cristianos podemos hablar, sin lugar a duda, de la resurrección de los muertos. Podemos hablar de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver esto uno con la otra? Claro está, tiene que ver mucho porque nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Pero no solamente que lo muerte, sino que Él volvió a la vida y tuvo lo que se llama la resurrección. Y sabemos que Él está a la diestra del Padre en las alturas. Y que Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, nosotros tenemos conocimiento. Quizás no podremos abundar demasiado, pero sabemos también del juicio final. Y
descrito, todo lo que estoy hablando y sobre la resurrección está escrito en la Biblia y está escrito en la palabra del Señor. En toda la escritura de la palabra de Dios, pero podemos decir que otros no saben mucho y piensan que cuando morimos termina todo en ese mismo momento, que no existe más nada, e inclusive dicen que nadie regresa. Eso dicen y afirman muchas personas de la vida común. Muchas personas pueden decir con sinceridad, incluso mi abuelita decía, el muerto con tierra tiene, y se acabó ahí. Eso es algo normal en las personas que no tienen mucho conocimiento. Y en mi caminar, cierto día yo encontré un señor mayor, aproximadamente de unos 74 años de edad, e intentaba yo predicarle. No era muy lejos de aquí de la iglesia. Intentaba yo predicarle de nuestro Señor Jesucristo, y él decía que no era posible. Él decía que cuando morimos se acaba todo y no había esperanza. Le hablaba de nuevo yo de nuestro Señor Jesucristo y cité un versículo muy famoso y muy conocido por todos nosotros los cristianos, dicho por el propio Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El cual dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquel hombre no creía. Aquel hombre volvía y me repetía, olvídate que después que tú te mueras. Pero yo le decía, insistía, óigame, la palabra de Dios nos dice, y el Señor Jesús nos dice, que si creemos en Él, seremos justificados por Él, y Él en el último día nos levantará de los muertos. Él no creía, él volvía y me repetía, decía que no era posible, que no creía, que el muerto se queda, y nos despedimos. Después de la conversación ardua que tuvimos, unos 15, 20 minutos, aunque duramos la tarde juntos, al final fue que comenzamos a hablar de la palabra del Señor. Y yo cuando nos despedimos me fui muy pensativo y triste por aquel hombre y de cómo se puede vivir una vida sin esperanza. Pensaba yo en mí, decía yo, ¿cómo él puede vivir una vida con 74 años de edad y no tiene puesta la esperanza en nada? Él piensa que cuando muera se le va a acabar todo y que no hay esperanza de nada. Sin seguridad y mucho menos sin creer en Dios. Pero yo debo decirle que esa es la idea que muchas personas creen, que no existe un Dios, que todo lo puede y que ese Dios no existe. Pero yo quiero decirle que sí, que existe un Dios y que todo Él lo puede en Cristo Jesús. Y que Cristo es el único mediador y que hay un cielo, que hay un infierno y que esta vida no acaba al morir. Con seguridad, en mi poco tiempo que tengo, unos 40 y tantos de años, y lo que ya yo he leído en la palabra del Señor y lo que he escudriñado en mi vida, puedo decirle con certeza, con seguridad, que existe un cielo, que existe un Dios soberano, que existe un mediador y que también existe un infierno. Porque la palabra de Dios atestigua y el mismo Cristo Jesús no lo ha hablado con sus propias palabras. En cualquiera de los evangelios que usted busque va a encontrar que el Señor Jesús hablaba del cielo, pero también hablaba del infierno. En días atrás también encontré una amiga, nos juntamos en un lugar y ella me hablaba del purgatorio. Y yo le decía, pero yo no entiendo la palabra purgatorio, porque sí, el purgatorio es un lugar donde las almas van a refinar su pecado para entonces después ir al cielo. Y yo le dije, yo he leído la Biblia en varias ocasiones y siempre la estoy leyendo, y la palabra purgatorio no existe, no está en la Biblia. Y ella decía, no, porque en la Divina Comedia, en la Divina Comedia, tú me estás hablando de una novela que escribió un autor en donde habla del purgatorio, pero eso no es la palabra de Dios, le decía yo. Entonces yo le decía a ella, yo te invito a que vamos a leer la palabra del Señor
para que tú despiertes de esa parte, porque no existe esa palabra. Entonces, podemos también decir que el ser humano, en su trayectoria, en su vida, muchas personas han intentado lo imposible. Muchas personas, a través de la historia de la humanidad, han intentado lo imposible. Es tan así, que había un emperador chino de la dinastía Ming, por allá en los años, vamos a decir, mucho antes de Cristo, que podemos decir que se aferró tanto a la vida, a la idea de una vida eterna, que él mandó a investigar a sus científicos chinos y a todas las personas que él creía que tenían, incluyendo magos, y todas las personas que él creía que podían darle vida, para que indagaran y buscaran dónde estaba ese don precioso de la vida eterna. Porque el hombre siempre ha querido vivir por siempre y para siempre. El hombre no quiere morir. Entonces, ese emperador chino hizo hasta lo último. Inclusive, bebía una fórmula mágica. Pero esa fórmula mágica que sus magos le estaban dando contenía mercurio. Y ese mercurio lo fue envenenando poquito a poquito, y en poco tiempo, en vez de prolongarse la vida, lo que hizo fue que murió antes. Murió de menos de 50 años. Asimismo también, en la Edad Media, habían unos, por ahí por los lados después de las cruzadas, había un grupo de caballeros llamados los templarios. Se ven en películas, se ven en historia. Los templarios trataron de buscar, de mover cielo y tierra, tratando de buscar la fuente de la vida eterna. Ellos indagaron y fueron a lugares desconocidos, tratando de buscar ese lugar, o tratando de buscar la fuente de la eterna juventud, porque ese es un anhelo del ser humano, vivir por siempre. Entonces, lo cierto es que a pesar de todo, la vida se encuentra en la plenitud de Cristo Jesús. Yo quiero que nosotros, como usted trajo su Biblia, busquemos las evidencias encontradas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque mucho le he hablado yo, pero yo quiero irme a lo que es la palabra de Dios, a la evidencia que podemos nosotros palpar y tener la seguridad de lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este día y que nosotros vayamos. Yo le voy a citar unos cuantos versículos, unos cuantos capítulos, que lo vamos a leer nosotros todos aquí, para que podamos ver en dónde está la seguridad de la salvación y en dónde está esa vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo quiero decirle que Cristo fue profetizado mucho antes de nacer. En Isaías 7:14 podemos encontrar a Cristo ya profetizado mucho antes de él nacer. Pero cuando digo mucho antes, estoy hablando mucho antes de 300 años. Es decir, que él fue profetizado mucho antes de que naciera, y fue hablado a su pueblo Israel para que se supiese quién era aquel que había de venir. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios consejero. El mismo Cristo es el mismo Dios que está con cada uno de nosotros. Quiero también citarle, vaya conmigo a Isaías 9, busque en su Biblia Isaías 9, y vamos a leer del versículo 1 al 7. ¿La tienen a mano? Isaías 9, repito, versículo de 1 al 7. Tiene como título la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no habrá siempre oscuridad para
la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente sacaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicate la gente y aumentate la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste sus pecados, pesado yugo, y la vara de su sombra, y el cetro de su opresor, como el del día de Medián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quebrado, pasto de fuego. Porque un niño no has nacido, hijo no he dado, y el principado de entre los hombres, sobre sus hombros, y se llegará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz que no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como yo le decía adelante, nuestro Señor Jesucristo fue profetizado mucho tiempo antes de que naciera. También más adelante en la Biblia, usted puede también buscar ahí mismo Isaías 11, y vamos a leer solamente de versículo 1 al 5. La misma palabra de Dios, en ella cuando la leemos, nos gozamos en su palabra, porque tienen gran refrigerio y gran regocijo para cada uno de nosotros. Vamos conmigo a Isaías 11, y vamos a leer del 1 al 5. Del 1 al 5. Reinado justo del Mesías, tiene como título la palabra del Señor. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor en Jehová. Y él hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y aguirá con equidad por lo manso de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia ciento de sus lomos, y la fidelidad de su ceñidor, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Todo esto nos habla evidentemente de quién es nuestro Señor Jesucristo y lo que ha de ser en el futuro y lo que ya ha sido de Él. Todo da testimonio de la grandeza de aquel que había de venir y que era anunciado y profetizado mucho antes de nacer. Luego de que nació, pudimos observar que la palabra del Señor se cumplió a tal grado. Jesús fue humilde, porque más humilde y manso que Él no hubo otro, ni habrá otro. Jesús enseñaba con justicia lo que el Padre le había enseñado. Jesús también enseñaba a sus discípulos, multiplicaba los alimentos. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús hace siempre la voluntad de Dios. Eso es lo que le caracterizaba a aquel en quien cada uno de nosotros confía. Es aquel que se caracteriza. Todas esas cualidades son lo que caracterizan a aquel en cual usted y yo hoy tenemos nuestra vida puesta en Él. Jesús inclusive
hablaba abiertamente al pueblo, no tenía podemos decir, no tenía esa palabra escondida, sino que él siempre hablaba públicamente al pueblo para que el pueblo aprendiera y escuchase. En esos 3 años y medio de ministerio, el cual nuestro Señor de la Gloria vivió, fue fielmente dado a la palabra dada por nuestro Señor. Inclusive, Jesús resucitaba de entre los muertos. Tenemos la evidencia y tenemos la palabra del Señor que nos dice que Jesús resucitó a Lázaro. También resucitó una niña y también resucitó a otras personas. Es decir, que fue fiel en todo lo que hacía. Es tanto así que nuestro Señor Jesucristo inclusive reprende a los demonios. Cuando Jesús fue a aquel lugar, al endemoniado Gadareno, lo primero que el demonio le decía era: ¿por qué vienes a castigarnos antes de tiempo? Porque hasta los demonios le temían a nuestro Señor Jesucristo por la autoridad desvergada en él que Dios había impuesto, y el Espíritu Santo que mora en el Señor. Jesús, como profetizado y como había también hablado el mismo Isaías, Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, como la Biblia lo había predicho, como primicia de que también los que crean en su nombre van a ser levantados, como también él resucitó al tercer día. Luego, a la vista de muchos, Jesús asciende al cielo para sentarse en las alturas a la diestra de Dios Padre. Yo preguntaría entonces, ¿esto es una realidad o es una ficción? Esto es realidad. La Biblia atestigua y la Biblia da testimonio de todas esas maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos que vivían en el momento en el cual Él estaba. Pero no solamente eso, sino la trascendencia que Jesús ha dejado en la humanidad. Él es el Hijo amado de Dios. Podemos confirmarlo a través de su palabra y podemos ver que todo lo que se había predicho de Él, cumplido con exactitud, de tal manera que si nosotros escribiéramos o si los apóstoles hubiesen escrito todas las cosas que hay escritas de Él en la palabra de Dios y que Él hizo, con seguridad tendríamos más de una Biblia, porque fueron muchas los testimonios y mucha la obra hecha como evidencia de quién era aquel que nosotros hoy en este día le agradecemos y le damos toda la gloria y le damos toda la honra. Podemos nosotros entonces ver que esto no es una ficción, esto es una realidad, y que el Señor Jesús es poder de Dios, que el Señor Jesús es poder de Dios para todo aquello que creen en su nombre. También nosotros podemos encontrar promesas que dan testimonio de la salvación que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 19. Vayan conmigo al Nuevo Testamento, Mateo 19. Vamos a ver más evidencia que nos dicen a nosotros quién es aquel en quien nosotros hemos confiado y por qué, como dice nuestro título, la seguridad de la salvación que nos ofrece Cristo Jesús. En Mateo 19, en el versículo 29 y 30 son los que vamos a exponer. Nos dice la palabra del Señor: y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, pero muchos, dice terminando el siglo, pero muchos de los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Aquí nosotros evidenciamos
grandemente quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero también nosotros podemos seguir más adelante. Vaya conmigo ahí mismo a Mateo también, Mateo 27, 54. Le estoy hablando en este día con la misma palabra del Señor para que usted vaya escudriñando y vaya viendo la grandeza de nuestro Señor y de aquel en quien nosotros confiamos. Mateo 27, versículo 54. Aquí tenemos un testimonio, dice la palabra del Señor, que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, esas son más evidencias que nos hablan claro a nosotros de quién era Jesucristo. El mismo centurión que no tenía ninguna relación con Dios y que estaba allí simplemente custodiando, y en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y muere, es evidenciado, y él mismo, que es uno de sus enemigos, reconoce la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, nosotros como cristianos y como personas que hemos conocido la palabra del Señor, que no le conocimos a Él, pero sí tenemos el testimonio de la palabra de Dios, creemos firmemente en la grandeza de nuestro Dios y creemos que Él tiene el poder para el último día resucitarnos, y confiamos en Él plenamente porque Él es la vida, Él es la resurrección, y el que cree en Él, como dice la palabra del Señor, aunque muera, vivirá para siempre. Quiero que también vayan conmigo ahí mismo al ladito a lo que es Mateo 28, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Mateo 28, versículo 1 al 6. Para que usted vea un poquito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que la han leído, pero vamos a tomar estos puntos para que nos ayuden a entender la grandeza de nuestro Dios. Dice que pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, qué motivo y qué noticia tan maravillosa encontraron allí María Magdalena y esos que fueron al sepulcro en aquel momento, en ese momento de la historia de nuestro Señor y Salvador. Qué grandiosa esperanza, qué grandiosa noticia. El Señor ha resucitado. El Señor, que lo había predicho y que lo había hablado en varias ocasiones a sus discípulos, había resucitado tal como Él había predicho. El ángel da testimonio, la palabra de Dios da testimonio, y nosotros tenemos entonces que estar alegre y contento porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Él. Entonces nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, nuestra alma se siente sumamente alegre y contenta, porque quizás aquel emperador que yo le había hablado y aquellos templarios que vivían en la Edad Media no habían conocido al Señor y quizás no habían escudriñado la palabra. Pero he aquí la salvación, he aquí la vida eterna. ¿Quién la tiene? Nuestro Señor de la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos promete que si creemos en Él, Él también nos resucitará en el último día. Qué grande, qué gran noticia, qué gran privilegio tenemos los cristianos. Grandioso. Queremos también seguir buscando más evidencia y quiero que vayan conmigo ahora a Efesios.
Busquen conmigo en la Biblia, Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vamos a leer versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la ara de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo quiero decirle que la palabra ara es una palabra que se inició, podemos decir, por allá en Tiro y Sidón, los fenicios, que eran grandes expertos navegantes. Ellos usaron la palabra ara. La palabra ara es más bien una garantía, lo que nosotros llamamos hoy día una garantía solidaria. Es decir, cuando a usted se le da un documento de que usted, por ejemplo, vas a comprar una casa o tiene una casa y usted tiene un certificado que le garantiza a usted que usted tiene esa propiedad. Entonces, ¿cuál es la ara de nuestra salvación? Que Cristo resucitó primero. Esa es, como dice la palabra del Señor. Oiga, voy a volver a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 13, que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, hemos creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la ara, la garantía de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Porque todo lo que nosotros somos, lo somos porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la fe que creemos en Él, fíjense que ninguno de los que estamos aquí hemos visto a Cristo, sino que hemos creído en su bendita palabra. Y hemos creído y tenemos como testimonio de seguridad la palabra como verdadera que tenemos frente a nosotros, que es la palabra de Dios. Nosotros le hemos creído. Nosotros no estuvimos allí en aquel lugar cuando Cristo murió, ni tampoco estuvimos cuando Cristo hizo todas las obras, mas sin embargo creemos en Él, creemos en su santa palabra, porque Dios así quiere que nosotros seamos. Entonces, nosotros creemos en Él en gran manera. Quiero que también vaya conmigo a Primera de Colosenses, para permear toda la Biblia y escudriñar la grandeza de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Búsquese Primera de Colosenses, y vamos a leer Primera de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12, 13 y 14. ¿La tienen a mano? Bendito sea el Señor. Primera de Colosenses 2, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también, leo de nuevo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a nosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todo nuestro pecado y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz. Nuestro pastor Juan Carlos ha citado este mismo versículo en muchas ocasiones aquí, pero nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios y la maravilla que ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros podemos estar seguros que si confiamos en Él y creemos en Él, tendremos vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, qué grande. Si esas personas hubiesen descubierto quién era la fuente de la vida eterna, estuvieran hoy maravillados. Quizás no hubieran morido a destiempo y podían haber hecho la obra del Señor. Para terminar, nosotros en la búsqueda en la palabra del Señor, en nuestra Biblia, vamos a citar ahora a Primera de Tesalonicenses, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 14 al 17. También escrita esta palabra por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Podremos en esta vida nosotros, ahorita, dentro de un poquito tiempo, morir. Pero si creemos en Él, Dios que es fiel y que cumple su promesa, también nos levantará de entre los muertos. Porque creemos en su palabra y creemos en la palabra de Dios. Dice el versículo 15: por lo cual os decido esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Benditas sean sus promesas, porque nosotros le hemos creído y creemos en Él por siempre y para siempre. Entonces, quiero ya que por último, usted vuelva otra vez a Efesios capítulo 4. Acompáñeme allá, tenga la bondad. Estamos viendo las evidencias y estamos viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Vuelvo y repito, Efesios 4, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor. Voy a leerle desde el 17 para que tenga un poquito más de conocimiento. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que andan pensando que después que morimos no hay esperanza para cada uno de nosotros. Que no andemos como los otros gentiles. Que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús tengamos la conciencia clara de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dice que teniendo esas personas de las cuales yo le hablé al principio, nos dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, y por la ignorancia de ellos, hay por la dureza de sus corazones, en los cuales después se perdieron, dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mayormente las personas seculares que nosotros conocemos en nuestro alrededor, como decía al principio, tienen gran conocimiento de la vida y le pueden hablar a usted de cualquier tema. Le pueden hablar de cuántas cosas han hecho en la vida, de cuántas guerras han luchado, que cuántas batallas. Pero si le preguntamos de la palabra del Señor, no tiene ningún entendimiento. Entonces nosotros que hemos entendido que hay una esperanza en Cristo Jesús, nosotros que hemos entendido que las promesas de Dios son fieles y que hemos visto a través de las evidencias que hemos palpado aquí hoy en este día, podemos nosotros ver que nuestro Señor Jesucristo
fue prometido hace mucho tiempo atrás y que trascendió en la vida de cada uno. Por eso hay tantos escritos de la palabra del Señor y por eso tenemos la Biblia. Entonces, yo hago una pregunta ahora. Y ahora que sabes quién es tu Salvador, y ahora que tú sabes quién es aquel en quien tú tienes puesta la esperanza, ¿te vas a quedar con los brazos cruzados? Ahora que sabes que eres salvo porque has creído en la gracia de aquel que nos rescató, sabiendo que nosotros no merecíamos, pero fuimos limpiados por medio de la sangre de Cristo Jesús, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Ahora que sabemos que somos salvos por la gracia de Dios y en la fe en Cristo Jesús, ¿te quedará así? ¿Nos quedaremos así? Es mi pregunta. Viendo que tus hermanos y hermanas en tu comunidad y en los lugares en donde tú vives y donde tú habitas tienen el entendimiento entenebrecido, como dice la palabra del Señor, ¿nos quedaremos de brazos cruzados? Viendo tantos jóvenes en nuestras comunidades y en nuestro alrededor que desconocen la palabra del Señor. Inclusive tenemos familiares que desconocen la palabra del Señor. ¿Nos quedaremos de brazos cruzados? ¿No le daremos a ellos la esperanza y la oportunidad que también Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que estamos aquí en este día? ¿Qué estamos haciendo? Sabemos que hay muchos jóvenes que están en vicio. Sabemos que en los hospitales hay mucha gente muriendo día a día y que desconocen de la palabra del Señor. Ellos también son hijos de Dios y ellos también pueden llegar al conocimiento que usted en este día tiene y que usted sabe que Dios le ha salvado y que Cristo mediante Él y la muerte en la cruz le ha resucitado y que usted le ha creído en Él. Entonces nosotros como cristianos tenemos un compromiso y es que darle a conocer la grandeza de nuestro Dios a través de la predicación. Así que yo te invito en este día, tú que ya conoces a Dios y que ya has visto la grandeza de Dios mermando en nuestra vida, porque los verdaderos cristianos no andamos detrás de riqueza, no queremos riqueza. Ya la riqueza la tenemos, que es Cristo Jesús. Si usted es verdadero cristiano, ya usted no anda detrás de las cosas del mundo, que ando buscando esto, que ando buscando... No. Usted anda buscando servirle al Señor, que usted pueda servir como instrumento de la voluntad de Dios para hacer la obra que Él quiere. Y Él quiere que usted predique. Él quiere que usted visite los hospitales. Él quiere que usted le hable a su vecino. Él quiere que usted también le diga el conocimiento que usted tiene y se lo transmita a su hermano o a su hermana en su casa, que desconocen de la palabra del Señor. Él quiere que usted en su comunidad pueda dar a conocer quién es nuestro Señor Jesucristo y qué le ha hecho en su vida y por qué usted se siente tan agradecido del Señor. Así que yo le pido a usted que arme su mochila, se ponga su cartera y sus zapatos y que salga a recorrer y que salgamos a recorrer, me voy a incluir, a recorrer los caminos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de predicar su palabra. Predique e induzca a otro a creer en Dios para que puedan ser salvos y para que sus almas puedan ser salvas por medio de Cristo Jesús, que todo lo puede, y que sus almas puedan entrar en la única puerta que nos ofrece Cristo Jesús. No existe un lugar mágico, no existe la fuente de la eterna juventud, no existe un conocimiento más allá que la plenitud que nos da Cristo Jesús. Así que quiero terminar diciéndole que la palabra de Dios nos dice que cosas que hombre nunca vio ni escuchó son las que tiene Dios preparadas para aquellos que hacen su voluntad. Entonces nosotros que hemos escudriñado su palabra y que hemos sabido
quién es nuestro Señor Jesucristo y que Él se ha dignado en salvarnos a cada uno de nosotros, tenemos nosotros el compromiso de llevar su palabra y que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de su nombre. Yo le invito en este día, a través de este pequeño mensaje que hemos dado, en que su vida y que cada uno de ustedes pueda ser vasija útil para la obra de Dios. Que no nos quedemos callados, sino que en cada momento que nosotros podamos hacerlo, podamos llevar la palabra de Dios a otro. Así como también nosotros tenemos la plena seguridad de que somos salvos por medio de Cristo Jesús y de que Él es la plenitud en la vida, porque Él es quien Dios ha designado para que todos podamos ser salvos, es mediante Cristo Jesús. Así que el Señor Jesucristo en Mateo 28 nos ha encomendado la gran comisión: ir por el mundo y predicar la buena nueva de arrepentimiento para la salvación y perdón de vuestras almas. Entonces, mi invitación en este día es a que nos pongamos los zapatos, a que nos pongamos ropa y la mochila y preparemos todo lo que es la palabra del Señor, para que podamos llevarle esa palabra y ese conocimiento a otro, para que también ellos puedan gozar de la plenitud y del gozo que nos da Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar este momentico y darle gracias al Señor. Alabado Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias, reconociéndote que tú eres el único Dios soberano, Rey del cielo y del universo. Creemos en ti, Padre Santo. Creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual tú enviaste. Creemos, Padre, que tú eres la esencia misma de la vida y creemos que tú eres quien nos resucitará en el último día. Padre, tenemos la confianza plena en ti, Padre. Y en este día, Padre, te pedimos, la Iglesia Nueva de Jerusalén, Padre, te pide que nos utilice como vasija que te sean de agrado, Padre. Úsanos como instrumento para la voluntad de tu nombre, Padre. Permite que podamos llevarle a otro tu palabra. Que tu palabra sea escuchada y vista, Señor. Y que todas las personas, Padre, que tú tienes designadas para que puedan llegar a conocerte, Padre, que tú nos uses a nosotros como instrumento de la voluntad de tu gracia, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, en donde tengamos debilidades. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Guíanos en nuestro sendero de nuestra vida para que nosotros, Padre Santo, podamos decir en el último día, y que tú, Padre Santo, nos puedas decir en el último día: buen siervo, buen siervo, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré, Padre Santo. Gracias en este día, Señor. Permite, Señor, que tus siervos puedan ser útiles para la gloria de tu nombre, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga en este día y que estas palabras les sirvan de conocimiento y de refrigerio, y que tengamos la plenitud de que Cristo Jesús es todo aquello que nosotros esperamos. Que Dios me le bendiga grandemente.